Meses antes del lanzamiento de la Wii, existían rumores sobre un posible disco de instalación, debido a que estaba escrito en la parte lateral de las cajas de las primeras Wiis, ya que lo corrigieron posteriormente. Diversos testimonios sobre una pantalla de error al conectar la Wii han aparecido, siendo avistada principalmente en tiendas de videojuegos, ya que las tiendas suelen tener consolas de videojuegos primero, para que las demás personas puedan probarlas. Es posible que éstas hayan requerido del disco de instalación. A consecuencia de esto se ha llegado a pensar de que las propias tiendas podrían tener este disco, pero como la Wii fue lanzada hace 18 años, es poco probable de que la sigan teniendo. Unas semanas antes del lanzamiento de la Wii, la gente estaba entusiasmada, se hablaba en todas las webs de la nueva consola de Nintendo, y al igual que cualquier otra consola de juegos a punto de salir a la venta, empezaron a aparecer filtraciones, y algunas fotos de la caja de la Wii empezaron a aparecer en internet. En agosto del 2006, corrían rumores de que la Wii requeriría de un disco especial para actualizar la consola a la versión 1.0. Era normal que en su tiempo, los aparatos electrónicos se actualizaran a través de CDs, pues Internet no era algo tan usado en ese tiempo. Nintendo optó por este método para su nueva consola, incluyendo dicho disco al momento de adquirirla. Sin embargo, y a pocos meses de su lanzamiento, la compañía decidió desechar la idea de usar discos, y optaron por vender la consola con el sistema ya actualizado. Pero todos cometemos errores, incluido Nintendo, ya que ocurrió un severo descuido y varias Wii sin actualizar fueron empaquetadas y se entregaron a los kioscos. Se cree que existen 1000 unidades de este disco, por lo que es un disco muy raro de encontrar. Para responder qué era este misterioso disco, tenemos que ir a una noticia escrita 10 días antes del lanzamiento de la Wii, donde un periodista afirmaba haber visto una Wii con un extraño error en la pantalla, pidiendo que se introdujera un disco llamado Wii Startup Disk. Cuando la Wii se encendiera, se tenía que introducir este disco, para instalar la primera versión del firmware del sistema. El 22 de septiembre del 2010, en la página web Hack.me, la historia le llamó la atención al antiguo dueño de la página, Ben Businger, cuando le fue notificado una consola Wii en eBay que pedía este disco. Logró hacerse con ella para poder investigarla, y luego de verificar una tabla del día del lanzamiento, se dio cuenta de que la Wii se fabricó en mitades de agosto del 2006, y a través de dichas investigaciones pudimos obtener algunos datos importantes. En primer lugar, esta Wii tenía el mensaje de error pidiendo el Wii Startup Disk, a lo que si se insertaba un disco, ninguno fue reconocido, y dentro del firmware de la Wii existía un código que impedía la lectura que tuviese la siguiente ID. Aunque fuese imposible comprobar esto puesto a que no tenía el disco, llegó a la conclusión de que es posible que el disco de instalación tuviese esa ID. Para comprobar si era cierto o no, se quemó un disco modificando la ID a la ya mencionada, se introdujo el disco y la Wii la leyó, pero mostró una pantalla negra. Sin embargo, esto solo comprobó que la ID era aquella que habían descubierto, pero aún se requería el programa que incluía el dichoso disco para poder acceder normalmente a la consola, que en ese tiempo se consideraba perdido. El 2 de septiembre de 2020, cuando se estaban produciendo muchas filtraciones sobre Nintendo, apareció en 4chan una copia Rev 0 del Startup Disk, tanto una copia firmada por el desarrollador como una copia de venta al público. Los archivos de este disco los pueden ver en pantalla. Dentro de la partición 0, encontramos un archivo llamado partition.bin. Este y los demás archivos que vemos son los responsables de que la consola reconozca el disco
público y proporcionar las licencias necesarias para validar e instalar el contenido. Luego vemos el archivo bot.bin, que es el encargado de instalar el arranque de la consola. El archivo uploader.img es el encargado de cargar las apps y juegos del sistema cuando la Wii esté en funcionamiento. Main.dol es el encargado de arrancar el menú del sistema. Como curiosidad, la extensión de este archivo hace referencia a Dolphin, que era el nombre en clave de la GameCube. El MIOS.wad es el encargado de arrancar e instalar lo necesario para que puedas jugar los juegos de la GameCube, y unos watts llamados RBL, que hace referencia al nombre en clave Revolution, que son los canales del sistema, menos el último que es el propio menú de Wii. Horas después de que filtraran estos archivos, un usuario los grabó en un DVD para ver si funcionaba en su Wii modificada, pues el usuario Shoko hizo lo anterior y se encontró con la primera versión del sistema, el Wii Sysmenú 1.0, siendo una versión sin terminar del menú de la Wii. Y esta versión del menú de Wii se creó el 24 de septiembre de 2006, unas 2 semanas antes de la versión final.